deja de tener sintomatología, es decir, no son efectos clínicos visibles, pero sí son efectos que tienden a aliviar los síntomas. Yo siempre digo que tengo la suerte de haber unido las dos cosas más importantes de mis papás, ¿no? Por un lado soy odontóloga igual que mi papá, y por el otro lado mi papá era ingeniero electromecánico y se encargaba de la reparación de los primeros láseres que llegaron al país, e inclusive en Latinoamérica, que eran los láseres excimer de uso oftalmológico, que todos conocemos, porque ya son láseres que hace muchísimos años que están en el mercado. Hoy en día nadie se le ocurría hacerse una cirugía en los ojos sin utilizar un láser, porque la oftalmología fue una de las primeras ramas en la medicina que tuvo la participación del láser, o tuvo la acción del láser para sus cirugías. Los láseres se los debemos básicamente a estas dos grandes personas, estos dos personajes de la historia. A Einstein lo conocemos todos, con esta cara de loco, es el que ha generado montones de teorías que nos han ubicado en la ciencia donde estamos hoy. Y el señor Teodoro Meinmann, que es el que puso en funcionamiento el primer láser, un láser de rubí, que inventó él, pero basada en las teorías de Einstein, en la emisión de luz, de la emisión de electrodos de Einstein. Bueno, Teodoro fue el que puso en el año 1960 en marcha el primer láser, que era un láser de rubí, de invención propia, y logró la primera emisión de radiación láser. Bueno, eso muy simple, muy chiquito, muy básico, porque la historia de los láseres se remonta a muchos años atrás. Es digamos, un invento súper importante que revolucionó a nivel medicina todas las especialidades, ya que se usa en muchísimos campos en la medicina. Y nosotros lo vamos a utilizar en odontología. ¿Para qué podemos utilizar un láser en odontología? Tiene muchísimas aplicaciones. Nos va a servir para limpiar caries, va a servir para desinfectar conductos, puede servir para tratamientos de parestesia, para problemas articulares, puede servir para tratar un herpes, para cortar tejidos blandos, es decir, tiene muchísimas, inclusive para periodoncia, tiene muchísimos usos el láser en lo que es la odontología. Esto es un láser de diodo, es un láser chiquito, más o menos calculen que tiene 15 milímetros de diámetro, es así redondeado. Es un láser que trabaja en una longitud de onda de 940 nanómetros. Ya vamos a ver que lo que hace que determinados láseres tengan efecto en determinados tejidos tiene que ver con la longitud de onda. La longitud de onda del espectro electromagnético es la que va a ser absorbida por los diferentes tejidos. Entonces tenemos tejidos que absorben determinadas longitudes de onda. Y de ahí el efecto del láser. Entonces, dentro de lo que son los láseres de tejidos blandos, es decir, láseres que van a tener algún efecto en el tejido blando, que van a cortar esos tejidos blandos, que van a coagular esos tejidos blandos, son los láseres de diodo quirúrgico. Que como les decía, bueno, esto es la imagen de ese láser, viene con distintas puntas, estos se llaman puntas o tips, que se utilizan según la medida para diferentes prestaciones. Por ejemplo, estos amarillitos son de 200 micrómetros, estos de 300 y estos de 400, los blancos son los que vamos a utilizar para cirugía. Este tip se coloca en la puntita, ¿sí?, de la fibra óptica del láser, y es el que va a ser responsable de la transmisión de la radiación láser que se va a generar en esta fibra óptica al tejido. Además viene con otras puntas que, bueno, que se usan. Esta punta, por ejemplo, se utiliza para acelerar los productos de blanqueamiento. La punta es muy importante porque es la que vamos a utilizar con fines terapéuticos. Por ejemplo, para patologías de articulación temporomandibular, para trismus, para neuralgias de trigémino, para parestesias, para todo ese tipo de problemas terapéuticos, vamos a trabajarlos muy bien con esta punta que la colocamos en la fibra óptica que tiene en el láser. Estos que ven acá son los anteojos de protección. Los láseres emiten radiación, es muy importante
que veamos, ahora se los voy a mostrar en el espectro electromagnético, que la radiación que emiten los láseres es una radiación no ionizante, por lo tanto es una radiación que no produce daño. Y eso es importantísimo, porque quiere decir que lo podemos utilizar en cualquier tipo de pacientes, lo podemos usar en pacientes con neoplasias, inclusive lo podemos utilizar en mujeres embarazadas, en niños, en adultos, en pacientes de edad avanzada, no tiene ninguna limitación con respecto a ese tema, porque es radiación no ionizante. Pero sí es una radiación que puede dañar, por ejemplo, los ojos. Entonces necesitamos gafas de protección que vienen preparadas en base a la longitud de onda con la que trabaja el láser. Es decir, la misma gafa no me sirve para diferentes longitudes de onda. Cada gafa está particularmente diseñada para un determinado láser y para una determinada longitud de onda. Y eso es importante saberlo porque no solamente la va a utilizar el que va a manejar el láser, sino también que la tienen que tener colocadas el paciente, el asistente o cualquier otra persona que se encuentre dentro del consultorio en el momento en que se emite la radiación láser. Esto que vemos acá en un costadito esto también es un láser también de diodo quirúrgico, que a diferencia de produce menos potencia nada más, pero para que ustedes se den una idea de lo reducido del tamaño, es como una lapicera, tiene más o menos el largo de una lapicera y debe ser el doble de ancho de una lapicera, pero son aparatos muy fáciles de transportar que se pueden llevar en la cartera, como solemos decir, en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, ¿sí? Porque realmente es un aparato muy, muy, muy pequeñito. En cambio, ya es un aparato un poquito más grande. Muy bien, estas son algunas características que comparten los láseres de diodo, ¿sí? Que son láseres semiconductores, porque su medio activo está formado por arseniuro de galio y aluminio, a veces está reemplazado por indio también. Trabajan con longitudes de onda más o menos de los 630 a los 980 nanómetros, son de menor tamaño, como dijimos hace un ratito, muy fácilmente de transportar. Trabajan con fibras ópticas, las fibras ópticas de sílice tienen una pequeña divergencia de 21 grados, que esa divergencia se corrige, digamos, con lo que es una serie de elementos internos que proceden de esas fibras ópticas. Variabilidad de potencia quiere decir que sus potencias pueden ir desde potencias muy bajas hasta potencias altas, como por ejemplo 10, o inclusive hoy en día tenemos en el mercado láseres de diodo que trabajan con 15 watts de potencia. Modalidad continua pulsada, esto quiere decir en qué manera es emitida la radiación láser, si es una radiación continua, es decir que durante determinado tiempo hay emisión de radiación todo ese tiempo, o esa emisión va teniendo como pulsos, va teniendo como cortes. Esos cortes son muy importantes porque le permiten al tejido recuperación. Los láseres de diodo son láseres térmicos, es decir, son láseres que producen calor. Entonces, si yo emito esa radiación en forma pulsada, le doy tiempo a los tejidos que se recuperen, es decir, impido que la reacción térmica vaya en aumento y termine produciendo una carbonización o termine produciendo molestia por calor al paciente. Bueno, trabajan con fibras de 200 a 600 micrones, y estos mismos láseres de diodo, cuando los puedo trabajar con bajas potencias, me permiten hacer los procesos de fotobioestimulación. Y con longitudes más altas, con potencias más altas, voy a permitir los procedimientos de corte, es decir, voy a cortar tejido blando. Por ejemplo, puedo cortar un frenillo lingual, un frenillo vestibular, puedo cortar una encía. Eso es lo que me permite este tipo de láser para producir corte en los tejidos blandos. Estos láseres, que son láseres de diodo, no son láser que me van a permitir, por ejemplo, arreglar una caries. Justamente por eso, porque no son láseres que van a trabajar sobre tejidos duros. ¿Por qué? Porque el espectro electromagnético en el que se mueven estos láseres tienen que ver con el color rojo o con el infrarrojo. Por lo tanto, todos los cromóferos, todos los tejidos que van a absorber la radiación de los láseres de diodo son tejidos ricos en pigmentos, son tejidos que tienen sangre, son tejidos que tienen melamina, que son
pigmentos que van a absorber este tipo de radiación láser. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos los láseres de tejidos duros, que son los láseres que nos van a permitir, por ejemplo, limpiar una caries, o hacer una perforación en el hueso para colocar un implante. Esos láseres son láseres de erbium YAG, son láseres de erbium cromo, que son láseres que trabajan en otras longitudes de onda, como por ejemplo longitudes de los 2900 nanómetros, ya son longitudes de onda que se alejan del espectro de luz visible, se las conoce como infrarrojos lejanos, y tienen un cromóforo totalmente diferente, que es el agua. Por eso es que tienen efecto en tejidos con gran cantidad de agua, con gran porcentaje de agua, como puede ser, por ejemplo, la dentina cariada, como puede ser el hueso. Entonces, no van a tener casi efecto en tejidos blandos, pero van a tener mucho mayor efecto en tejidos duros. Esto entonces, para que ustedes más o menos se orienten, es el famoso espectro electromagnético, ¿sí? Acá tenemos los rayos X, que todos estamos familiarizados con los rayos de nuestros aparatos del consultorio, que nos permiten obtener radiografías, pero esta radiación, a diferencia de la radiación láser, es una radiación ionizante. En cambio, la radiación láser no es ionizante. De ningún tipo de láser vamos a tener radiación ionizante. Acá tenemos los rayos ultravioletas, que hoy en día están tan en auge por el tema del coronavirus, las lámparas UV, que se están empezando a utilizar muchísimo para desinfectar lugares. Los rayos UV son muy cercanos a la radiación ionizante, y es una radiación que tiene efectos en la vida humana, por eso es muy importante la manipulación de estos objetos con mucho cuidado, ¿sí? Estas lámparas de UV, que, vuelvo a decir, hoy en día están tan en auge con el tema del coronavirus, porque eliminan al COVID-19, no deben ser utilizadas en lugares con gente, justamente si se escuchan ruidos son mis hijos, que bueno, van y vienen, todos estamos en casa, yo también, así que les pido un poquito de disculpas y de paciencia si de pronto alguno de los niños pasa o se escucha algún ruidito. Pero bueno, como les decía, este tipo de radiación que tiene efectos colaterales en la vida humana no debe ser utilizada en ambientes con gente. Lo que se hace es liberar el ambiente, se coloca la lámpara de UV, se la programa para que empiece a trabajar al ratito, y uno se tiene que retirar del ambiente que va a desinfectar. Les vuelvo a decir, la radiación láser es una radiación que no tiene efecto contraproducente en los tejidos humanos, salvo en los ojos. Por eso utilizamos gafas de protección. Muy bien, estos entonces son la mayor cantidad de los láseres que podemos ver en odontología: los láseres de diodo, los láseres de neodymium YAG, los láseres de erbium YAG y los láseres de CO2, que son láseres también que van a trabajar en tejidos blandos y duros. Muy bien, los cromóferos son los tejidos que van a absorber determinada longitud de onda. Ya vimos hasta ahora que nuestro láser va a emitir una radiación en una longitud de onda. Y tengo determinados tejidos que van a ser diana para esa longitud de onda, es decir, que van a absorber esa longitud de onda. Dentro de los tejidos que podemos encontrar en la boca, vamos a tener tejidos que contienen agua, tejidos que contienen melanina, tejidos que contienen hidroxiapatita y tejidos que contienen hemoglobina. Aquellos tejidos que tienen hemoglobina y melanina van a ser los tejidos que van a absorber las longitudes de onda de los láseres de diodo, que son los que les voy a mostrar ahora. Y por lo tanto son los tejidos que van a verse afectados por estas longitudes de onda. Ahora bien, esta longitud de onda, cuando yo la utilizo en muy baja potencia, cercana a 1 watt o a menos, a 0,5 watts, son longitudes de onda que van a producir fotobioestimulación, es decir, van a tener efectos en los síntomas, pero no en los signos. No los vamos a ver nosotros, esos efectos, pero sí el paciente los va a sentir. Por ejemplo, el efecto de acelerar un movimiento ortodóncico tiene que ver con estas potencias bajas, y lo que va a producir justamente es una disminución en el tiempo final del tratamiento del 30%, eso ya está ampliamente probado. Hoy no les traje nada de aceleración de movimiento ortodóncico, porque como les vuelvo a decir, ya está muy probado, ya se sabe que trabajar con longitudes de onda cercanas a 1 watt nos permite acelerar tiempos de tratamiento de ortodoncia más o menos en un 30%.
Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo trabajan esos láseres de diodo con mayores potencias para permitir el corte de los tejidos, ¿sí? Esto es un gráfico de ventanas terapéuticas, simplemente lo que nos demuestra es las diferentes longitudes de ondas, que las tenemos acá diagramadas en estos cuadritos negros, cuál va a ser los tejidos en los que mejor efectos van a tener, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba, los láseres de diodo que trabajan en longitudes de onda que van más o menos desde los 600 hasta los 980 nanómetros, tienen una amplia afinidad por los tejidos con pigmentos, ¿sí? Los tejidos que contienen hemoglobina, oxihemoglobina o melanina. Bueno, esto es un láser, ese aparatito que vimos antes redondito, abierto. Estos láseres se pueden hacer muy pequeños porque su medio activo es un diodo. Esto que ven acá es un diodo. Estos diodos son como si fueran pilas, como para mentalmente tener una idea para el que no los conoce. Acá está comparado el tamaño de un diodo con una moneda de un centavo de dólar, para que vean lo pequeños que son. Esto es lo que ha logrado que este tipo de aparatos sean muy chiquitos en comparación con los aparatos con los otros tipos de láseres, los láseres de erbium cromo, son láseres que tienen medios activos que hay que estabilizarlos, por lo tanto son láseres muchísimo más grandes, que tienen el tamaño, más o menos para que se den una idea, de los viejos suctores de mano, los suctores que uno compraba aparte del equipo, los suctores de alta potencia que solíamos utilizar hace unos años para, por ejemplo, cementar brackets, bueno, más o menos tienen ese tamaño. Son equipos muchísimo más grandes, son equipos que no se están transportando justamente por el tamaño que tienen. Muy bien, las características entonces de este láser ya más o menos las vimos, vamos a repetirlas rápidamente. Son láseres entonces que trabajan con una longitud de onda de los 940 nanómetros, es decir, son láseres infrarrojos, no se ven, están por debajo del espectro visible de la luz. Cuando yo enciendo este láser se ve una lucecita roja, pero esa luz es como un puntero. ¿Vieron los punteros con los que damos clase? Bueno, esos punteros no dejan de ser radiaciones de láser, solo que se encuentran dentro del espectro visible, del espectro electromagnético, y esta puntita de láser lo que tiene incorporado justamente es eso, es un puntero para que cuando yo esté trabajando con el láser pueda ver exactamente dónde estoy emitiendo, hacia dónde estoy emitiendo la radiación, porque son infrarrojos, es decir, están dentro del espectro no visible de la luz. Si yo no tuviera dentro ese puntero que me marca, no estaría viendo absolutamente nada y justamente no estoy viendo hacia dónde estoy apuntando. Bueno, son semiconductores que están formados, como ya dijimos antes, por arsenuro de galio y aluminio, trabajan hasta 10 watts de potencia, tienen afinidad por los pigmentos oscuros, se utilizan en endodoncia, en periodoncia, en cirugía, en ortodoncia, y se utilizan también en operatoria para blanqueamiento dentario. Son láseres térmicos, esto es muy importante que lo recordemos, y trabajan con estos tips. Estas puntitas se colocan en la pieza de mano, esta es la pieza de mano, y se coloca el tips, esta punta. Esta punta tiene la capacidad de concentrar toda la radiación que emite el láser justamente en la punta. Para lograr eso tengo que activar el tip. Para activar el tip se utiliza un corcho quemado o se utiliza algo negro, a veces usamos mucho el papel de articular que solemos tener en el consultorio para activar la punta. Al activar la punta lo que hacemos es que toda la energía se concentre justamente en esa pequeña punta de 400 micrones y pueda tener un efecto de corte. Cuando nosotros vamos a utilizar este láser con fines terapéuticos, no utilizamos este tipo activado, porque queremos que la radiación no esté concentrada solamente en un punto, sino que el spot sea un poquito más amplio para poder llegar a mayor diámetro de tejido con esa energía. Bueno, muy bien, entonces estos láseres vienen con sus gafas de protección también, muy importante. Van a ver que en la foto, si se ve la carita de algún paciente, el paciente siempre está con las gafas puestas. Y estos son los efectos que puede tener el láser en lo que es la ortodoncia específicamente. Podemos tener efectos de fotobiomodulación, ya sea para control del dolor, para acelerar el movimiento dentario,
o para producir regeneración ósea, es decir, para acelerar el proceso de formación ósea después de algún procedimiento, como puede ser, por ejemplo, una disyunción en el maxilar superior. También los láseres pueden trabajar a nivel de la adhesión de los aditamentos, tratando el esmalte, polimerizando el composite, o también en la parte de lo que es el debonding, es decir, cuando trabajamos con un láser de determinada longitud de onda específica, que hoy en día también se utiliza muchísimo para sacar las carillas estéticas, lo que hace es producir como un derretimiento en la resina que adhiere el bracket, y de esa manera los brackets se despegan rapidísimo. El inconveniente que tienen es que parte del cemento queda adherido a las piezas dentarias, que es una de las cosas que más nos complica cuando estamos desarmando un paciente. Para eso todavía no hemos logrado grandes soluciones. Y solamente se puede trabajar con brackets cerámicos. Si trabajamos con brackets metálicos, el metal va a impedir, actúa como un bloqueo en la radiación y de hecho la refleja. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y los usos quirúrgicos de este tipo de aparatología, como son las gingivectomías y las gingivoplastías, las frenectomías, la liberación de piezas retenidas submucosas, y el caso de hiperplasias, como suelen suceder cuando algún alambre queda en contacto con el tejido blando, que se produce una hiperplasia por contacto. Estos de acá es de los que vamos a ir viendo ahora, distintos casos clínicos. Yo siempre digo, si no hay boca, no parece que fuera una charla de odontología, ¿no es cierto? Y si no hay bracket, no parece que estuviéramos hablando de ortodoncia. Así que bueno, vamos a ver algunos casos clínicos que los hemos ido manejando con el láser en todo lo que es los tejidos blandos. Bueno, particularmente cuando yo hablo de encía, de cortar encía, prefiero no hablar de gingivectomía, sino más bien prefiero hablar de una gingivoplastía. ¿Sí? Porque lo que nosotros hacemos es un reacondicionamiento de los tejidos blandos posterior al tratamiento ortodóntico. A veces hacemos una nivelación de esos márgenes gingivales, o si durante el tratamiento ortodoncia hubo espacios, hubo diastemas, y se produjo un cierre abrupto de esos espacios, se suele encontrarse como que el tejido gingival no llegó a acompañar. Pero es muy importante que entendamos que no vamos a solucionar bolsas, no vamos a trabajar nosotros con el láser para eliminar bolsas por mala higiene del paciente, no vamos a trabajar haciendo gingivectomías extensas, porque el paciente no se cepilla bien y tiene gingivitis, tiene una inflamación gingival generalizada. No es esa la idea de trabajar con el láser, porque si no caemos en que el paciente no se limpia, no se cepilla, total nosotros pues venimos con el láser, le hacemos una hermosa gingivectomía, y él parecería que otra vez tiene salud. No, la idea, yo cuando trabajo con el láser en el manejo de los tejidos blandos en ortodoncia, el paciente tiene que tener una higiene impecable, no tiene que haber inflamación gingival, salvo localizada, no por mala higiene, son dos cosas totalmente diferentes. En ese caso sí, voy a proceder a realizar una gingivoplastía. Y para poder hacer una gingivoplastía siempre tengo que tener sondas milimetradas, hacemos profundidad de bolsa, trabajamos con estas sondas que están bien demarcadas, para poder medir, para poder localizar el límite amelocementario, porque si nosotros nos pasamos con nuestra gingivoplastía, vamos a dejar el límite amelocementario al descubierto, y eso después no tiene solución, salvo que se realice un injerto en ese paciente, con lo cual el beneficio que nosotros queríamos lograr utilizando el láser, terminamos de alguna manera no produciéndolo. Entonces vamos a ver un casito clínico. Esta es una paciente de hace muchísimo, muchísimo tiempo, es una paciente que fue tratada hace unos, les diría yo, unos 12 años, con láseres de diodo. La paciente tenía un problema de retardo de crecimiento de uno de sus lados, porque había sido irradiada durante la infancia por un tumor en la zona de la columna vertebral. Por lo tanto, toda la zona afectada, que era su lado derecho, era como venía más lento en la evolución, más lento en la erupción dentaria, inclusive
cuando la mirábamos de frente, ese lado de la boca estaba como más caído, su pupila estaba más caída, su sistema muscular de ese lado funcionaba en menor proporción, y el tejido blando también acompañaba esa problemática general que habíamos observado en la paciente. Bueno, es una paciente que viene para tratamiento de ortodoncia. Aquí tenemos su foto de frente. Fíjense, acá no hay mano de ningún profesional, de ningún odontólogo. Miren cómo se nota todo el tejido blando de este sector, que está como mucho más bajo con respecto al tejido blando del lado izquierdo, que era su lado normal en desarrollo. La paciente sin ningún problema a nivel intelectual, ¿sí? El problema es solamente a nivel de su desarrollo físico, porque tenía como un retardo de crecimiento del lado que había sido afectado por su tumor. Muy bien, arrancamos nuestro tratamiento de ortodoncia. Fíjense que son brackets bastante antiguos, con bracket estético con ranura metálica para disminuir la fricción. Les dije que era un casito viejo. No vamos a hablar mucho de lo que le hicimos. Fuimos manejando toda su ortodoncia, generando un poco de intrusión para poder armar el maxilar inferior. En esa época utilizamos mucho la combinación de brackets estéticos superiores con brackets metálicos inferiores. ¿Sí? El lado de menos desarrollo tenía clase 2 dentaria, bueno, la fuimos corrigiendo, normalizamos el overjet, el overbite, la línea media, ¿sí? Y esta era su situación final cuando terminamos el tratamiento. Fíjese, si uno observa dentariamente estaba bárbaro, pero miren la sonrisa. Ella ya tenía una simetría, por lo que les expliqué, de la función muscular reducida del lado derecho, el lado del problema. Y encima, cuando se sonreía, se le notaba terriblemente, ¿sí? Este exceso de tejido blando que habíamos visto desde el inicio del tratamiento. Entonces, en ese momento decidimos hacerle una gingivoplastía, ¿de acuerdo? Medimos fondo de surco, buscamos el límite amelocementario, y realizamos el procedimiento quirúrgico con el láser. Estas fotos son post inmediatas, es decir, terminamos de trabajar con el láser y automáticamente, inmediatamente sacamos la foto. Esto también es para mostrarles que el láser no solamente corta, sino que además, a medida que va cortando, va coagulando el tejido. Por eso no tenemos sangrado. Casi ningún procedimiento trabajado con los láseres de diodo va a tener sangrado. Porque al mismo tiempo que va cortando, va coagulando, va produciendo hemostasia. De hecho, el láser viene con una función específica que es para producir hemostasia. Yo no voy a hablar de protocolos porque es bastante complejo el tema de los protocolos. Uno tiene que estar muy bien capacitado para poder entender cómo jugamos con la potencia, con la cantidad de energía dada al tejido, con cómo el tejido lo absorbe, con cómo jugamos con el pulso, bajando, aumentando en los espacios entre emisión de radiación y emisión de radiación para que moleste menos, para que tenga menos liberación de calor, porque eso ya es meternos en una zona bastante compleja de lo que es el manejo de los láseres, y bueno, no era la idea de esta charla. La idea de esta charla es que ustedes pudieran visualizar todo lo que podemos hacer con nuestros pacientes ortodóncicos cuando terminan el tratamiento, o inclusive durante el tratamiento, para mejorarlo, ¿sí? Todo lo que el láser nos puede brindar como apoyo a nuestro tratamiento ortodóncico. Y fíjense, este es el resultado cuando el paciente viene al control a la semana. Generalmente los hacemos venir a su control a los 7 días. Miren cómo el tejido ya está totalmente cicatrizado. Entonces, este fue el final del control. Miren una foto a los 3 años y medio. Esta es una paciente que era súper cumplidora y venía y nos, todos los años, durante como 5 o 6 años, vino a su control. Entonces, en uno de esos años le sacamos la foto para verificar cómo se mantenía. Fíjense, por supuesto que la paciente hace su parte con una buena higiene dental. Si la paciente no tuviera una buena higiene dental, este resultado no se lograría, ¿no es cierto? Pero acá tenemos inicial, postquirúrgico inmediato, a la semana y a los 3 años, cómo se mantiene lo que habíamos logrado. Este es otro casito clínico. Este es un caso interesante. Ahora les voy a mostrar por qué. Esta es una paciente que, fíjense, tenía toda su arcada muy diastemada por función lingual. Bueno, la mandamos a fonoaudiología para que reeducara la posición lingual. Hicimos su tratamiento de ortodoncia, cerrando estos espacios, normalizando un poco el tema de la línea media.
Y una vez que terminamos el cierre de espacio nos pasó esto, nos encontramos con un tejido blando que estaba bastante inflamado por producto del mismo cierre de espacio, de la compresión de esas papilas que no tuvieron tiempo para irse remodelando y acompañando el movimiento dentario. Y lo que nos pasó con esta paciente fue que cuando planificamos realizar la gingivectomía del maxilar superior, tuvimos un problema con el láser, ya estaba la paciente citada, con un turno largo y demás, tuvimos un problema con el láser, no teníamos el láser, e hicimos la gingivectomía con un electrobisturí. ¿Sí? La gingivectomía superior se realizó con un electrobisturí. La inferior la hicimos a los 15, en realidad no la habíamos planificado hacer a los 15 días, no la pudimos hacer a los 15 días porque la paciente quedó súper dolorida, tuvo un postoperatorio recontra complejo. Nos llamó pidiendo medicación diferente porque no soportaba con la medicación que le habíamos dado, tenía mucho dolor, mucha molestia, y nos costó convencerla de hacer el mismo procedimiento en el maxilar inferior. Recién lo pudimos hacer como a los 2 meses, después de hablar mucho con ella y hablar mucho con la madre y tener algunas entrevistas posteriores, prometiéndole que con el láser iba a ser diferente, y bueno, y así fue. Fíjense, este es el resultado. Ambas fotos están tomadas en el momento de haber realizado la gingioplastía, ¿sí? Inmediatamente. Esta con electrobisturí, se los vuelvo a repetir, la superior se hizo con electrobisturí, la inferior se hizo con el láser de diodos. Fíjense que uno podría llegar a arriesgar que se manejó muy bien el electrobisturí y que casi no hay diferencias. La diferencia la tuvo la paciente en su postoperatorio. No nos llamó ni una sola vez después de la gingivectomía inferior realizada con el láser. El resultado final casi que fue el mismo. Fíjense que la salud de los tejidos blandos, tanto superiores como inferiores, es muy buena en ambas situaciones, en ambas arcadas. Pero el postoperatorio de la paciente fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Y acá la tenemos entonces, inicial de este lado, final de este otro lado, y el resultado que se mantiene a lo largo de el tiempo. Bueno, otro caso clínico de otro paciente derivado por una colega, que ya había finalizado su tratamiento de ortodoncia. No les voy a hablar de la ortodoncia porque, bueno, no la hice yo, a mí me la derivaron solamente para poder realizarle la gingivectomía, ¿sí? Porque cuando el paciente se sonreía, acá lo vemos en sonrisa, mostraba diferentes alturas del cuello gingival. Y no le gustaba para nada. Entonces decidimos hacerle una gingivectomía con un láser de diodo. Cuando yo observo el caso, me doy cuenta que este incisivo tiene el borde incisal un poquitito más bajo. Le recomiendo al profesional que le haga un escaloncito para intruirlo, y previendo de que este incisivo iba a ser intruido, fue que hice la gingivoplastía del 11. Fíjense que si uno mira acá, el tejido a nivel del cénit, del incisivo superior del lado derecho, está un poquitito más alto con respecto al lado izquierdo. Pero justamente lo que habíamos previsto era que este incisivo iba a intruirse. Recordemos que el diente, cuando se intruye, tanto como cuando se extruye, es acompañado por los tejidos blandos y por los tejidos de soporte, con lo cual previmos la posibilidad de que vaya a subir el límite del 21, el límite gingival del 21, y para que el paciente no tuviera que volver a venir a una corrección de la cirugía, fue que lo manejamos de esa manera. ¿Sí? Hicimos también un poquito de gingivectomía en el lateral para normalizar. Y fíjense, una vez que se hizo el escaloncito en el arco, que se nivelaron los márgenes incisales, como también se nivelaron los márgenes gingivales, a pesar de que en la foto inmediatamente posterior a la gingivoplastía se observaría como que quedó más alto el límite del límite gingival del 11 con respecto al 21. Fíjense, cuando se normaliza la altura del 21, ambos límites gingivales quedan iguales. Siempre trabajamos con la sonda, y esto es lo que yo les decía, cuando yo mido uno y otro, ambos están al mismo nivel, solo había que intruir el 21. Muy bien, otro caso clínico, muchas veces nos pasa esto en ortodoncia, necesitamos
rebraquetear alguna pieza dentaria, llevar ese bracket más hacia gingival, y no podemos por el tejido blando. Entonces necesitamos hacer algún tipo de procedimiento en esta encía que nos permita poder recementar el bracket en la posición ideal. Entonces, justamente lo que hicimos fue planificar una gingivoplastía con el láser de diodo. Entonces, siempre profundidad de sondaje, como les cuento, esto lo hacemos en todos nuestros pacientes. Muchas veces, en algunos casos, lo que hacemos es con el mismo láser, hacemos como una demarcación, vamos como punteando la encía, para que eso nos sirva como guía, para después hacer la cirugía. Cuando trabajamos con el láser es como que vamos pincelando el tejido blando, vamos pincelando y eso va produciendo el corte. Se produce como una disrupción de los tejidos. Eso quiere decir que el láser lo que va haciendo es un corte célula por célula. Al hacer un corte célula por célula, lo que vamos a tener es mucho menos de escombro. Al tener mucho menos de escombro, la reparación es menor, no hay edema posoperatorio, no hay dolor posoperatorio, el paciente realmente está muy bien, rara vez nos llama pidiendo un analgésico. Yo, una vez que trabajo con el láser, no les receto nunca un analgésico. Le digo al paciente, si tenés algún problema, llámame, porque realmente no lo necesitan, y a veces es como que si uno se los recetó, el paciente se lo toma por las dudas. Entonces prefiero no recetarlo, porque les digo que en el 95% de los casos no necesitan tomar un analgésico post cirugía con el láser. A veces sí, lo que les aviso, esto se los aviso siempre, que a veces pueden observar como que el tejido se pone blanco, que es un tejido de reparación rico en fibrina, por eso se pone como blanco. Y se los aviso para que no se asusten de que no es pus, de que no se le está infectando. El láser produce la decontaminación de la herida al mismo tiempo que va trabajando. Elimina todas las bacterias, todos los virus que tenemos en toda la zona en la que estamos trabajando con el láser. Por eso se utiliza muchísimo en endodoncia y en periodoncia para decontaminar las bolsas periodontales y los conductos. Es decir que cuando yo estoy trabajando con el láser y estoy produciendo un corte, tengo 3 efectos. El del corte propiamente dicho, el de la hemostasia a medida que vamos cortando, y el de la desinfección de la herida. Esa herida no va a tener ninguna probabilidad de infectarse, porque no va a haber ningún patógeno en la zona de la herida una vez que pasamos el láser. Y fíjense acá entonces la situación inicial, en la foto del lado de la izquierda, y en la foto del lado de la derecha, miren todo el tejido blando que se eliminó en ambos caninos, para que ahora, este es un paciente de la facultad, el alumno pudiera recementar su bracket en el ecuador dentario y obtener el movimiento de esa pieza dentaria que estaba buscando, de ambos lados. ¿Sí? Fíjense. La misma situación, otro paciente en donde había que recementar el canino más hacia incisal, más hacia gingival. Entonces decimos hacer la gingivoplastía con el láser, siempre midiendo, siempre utilizando una sonda, y el resultado final. Miren, esto es postoperatorio inmediato, y en el mismo momento se puede descementar y recementar el bracket en la situación un poquitito más hacia gingival. Porque al no haber sangrado, además, tenemos la ventaja de que podemos en el mismo momento recementar el bracket. Si yo hiciera esta cirugía con un bisturí frío y produzco el corte del tejido blando, voy a tener un sangrado excesivo y se me va a dificultar poder volver a cementar el bracket en el mismo momento quirúrgico. En cambio, trabajándolo con el láser de diodo, tengo una coagulación perfecta y no va a haber ningún inconveniente para poder recementar el aditamento. Muy bien, eso con respecto entonces un poquito a gingivoplastía. Ya vimos unos casos clínicos. Vamos a ver qué pasa ahora con las frenectomías. Los frenillos nos suelen complicar a nivel vestibular por el tema de el cierre de espacios, y vamos a ver después a nivel lingual por el tema de la libertad de la lengua para poder moverse y para poder ubicarse en el lugar adecuado para lo que es la función lingual correcta, que si todos somos ortodoncistas, ya sabemos la importancia de la función lingual para el desarrollo de los maxilares. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa con las frenectomías.
Siempre cuando vamos a planificar una frenectomía del frenillo vestibular superior o inferior, tenemos que tener en cuenta el test de Graeber. ¿En qué consistía el test de Graeber? Por si alguno no se acuerda, consiste en traccionar el tejido labial bien hacia afuera y hacia arriba, o hacia afuera y hacia abajo en el caso del maxilar inferior, del labio inferior, y ver cómo se pone de isquémico la zona interincisiva. Esto me va a determinar hasta dónde llegan las fibras del frenillo. Muchas veces estas fibras se insertan justamente en la papila interincisiva e inclusive a veces pasan hacia el lado palatino, insertándose en la zona en la zona palatina de interincisiva. Entonces, es muy importante poder hacer el test de Graeber para uno tener una idea de hasta dónde llegan esas fibras. Fíjense acá, por ejemplo, con el aparatito colocado, cómo el frenillo molestaba inclusive en un aparato. A veces nos pasa que el frenillo vestibular no genera un diastema interincisivo, pero complica un tratamiento de ortopedia porque puede lastimar un aparato, puede lastimar ese frenillo y estar constantemente produciendo un trauma en el tejido blando. Siempre recordemos que el hecho de encontrarnos con un diastema interincisivo no obedece a un frenillo con una inserción baja. A veces podemos encontrarnos con un supernumerario. Entonces, ojo, test de Graeber fundamental para para el diagnóstico clínico y una radiografía periapical o una radiografía panorámica para un diagnóstico radiológico, asegurarnos que no haya algún supernumerario, algún mesiodens que me esté provocando ese diastema. De acuerdo a que el diastema no estaba provocado por la inserción de ningún frenillo, sino que estaba provocado por la presencia de un mesiodens. Entonces, fundamental, así como en las quijigoplastías utilizábamos la sonda para diagnóstico, acá vamos a utilizar las radiografías y el test de Graeber. También los frenillos labiales inferiores nos pueden complicar, especialmente por la tracción que produce en el tejido blando. Fíjense, esta es una paciente que ahora la vamos a ver igual, cómo la tracción de ese frenillo fue haciendo que pierda la inserción de los incisivos inferiores. Esto es muy común verlo cuando tenemos frenillos linguales frenillos vestibulares inferiores de inserción alta. Y acá vamos a ver en una nena chiquitita cómo estaba impidiendo la correcta ubicación de las piezas dentarias justamente por la presencia de ese frenillo. Y lo otro que vamos a ver en este capítulo de frenectomías son los famosos frenillos linguales, que nos complican mucho la vida a nosotros y a nuestros pacientes por la mala función lingual que puede provocar el hecho de tener un frenillo lingual de inserción alta en la lengua, o una lengua atada, como se la suele conocer. Muy bien, vamos a ver entonces algunos casitos de frenillos vestibulares. Fíjense, acá tenemos una paciente que justamente el frenillo vestibular había generado un diastema interincisivo, ¿sí? Acá ven su foto inicial. La paciente concurre al ortodoncista justamente por eso, porque no le gusta ese frenillo. Entonces, más allá de haber comenzado con la etapa de ortodoncia, de alineación y nivelación, tenemos que tener en cuenta que en algún momento va a haber que hacer la frenectomía. Nosotros en la cátedra solemos indicar realizar la frenectomía una vez que ya tenemos armado todo el sistema para hacer el cierre del diastema. En este momento, ¿sí? Ya tenemos toda la patología lista, prevista, ya se produjo la alineación y la nivelación, para que el paciente esté preparado para utilizar elásticos para cerrar el espacio. Entonces recién ahí hacemos la frenectomía. Acá tenemos entonces la foto preoperatoria, la foto post-quirúrgica inmediata. Estas fotos son sacadas en el mismo momento que realizamos el corte. Fíjense, a medida que vamos cortando, cuando trabajamos las frenectomías vestibulares, podemos trabajar primero haciendo unos cortes verticales del frenillo y luego vamos a trabajar con unos cortes transversales. Por eso toma esta forma así como romboidal, a medida que se empiezan a abrir las fibras. Y siempre vamos controlando a ver si queda alguna fibra profunda. Aunque las fibras traspasen y lleguen hasta
la zona interincisiva palatina, no vamos a extender el corte, porque el trabajar con el láser nos permite que no haya recidiva, estas fibras no se vuelven a unir y por más que traccionemos y traccionemos y traccionemos, no vamos a observar que se sigue poniendo isquémico en la papila interincisiva. Esta misma paciente, fíjense lo que les comentaba, muchas veces se produce el cierre del diastema, ¿y qué pasa? Aparece esta situación, es decir, esta hiperplasia gingival producida porque no alcanzó el tejido blando a remodelarse al mismo tiempo que se fue cerrando el diastema. Fíjense si llegan a observar acá, ¿ven esta línea blanquecina? Es la cicatrización de la frenectomía que le habíamos hecho en un inicio. Bueno, obviamente esto a la paciente cuando se sonreía no le gustaba, se veía muchísimo, entonces en una segunda intervención decidimos hacerle como que lo fuimos decapando, ¿sí? Esta hiperplasia gingival, para no lesionar la papila interincisiva, ¿sí? No cortamos todo este tejido así, porque si no corremos riesgo de lesionar. Entonces es como que vamos pincelando y vamos eliminando capas superficiales, para asegurarnos de que no haya ningún problema a nivel luego de la papila. ¿Sí? Fíjense cómo se le notaba mucho. Bueno, imagínense que la paciente había concurrido porque tenía ese diastema, cuando se encontró con esta situación tampoco le gustó mucho. Y 4 meses post-frenectomía y 2 meses, post-gingivoplastia. Miren cómo está ese tejido totalmente sano, sin ningún problema, sin ninguna recidiva. Otro caso, fíjense también acá, miren, acá el frenillo no provocó este diastema fue provocado porque la paciente perdió muchas piezas dentarias y bueno, eso de alguna manera fue haciendo de que se fueran abriendo espacios entre las piezas que estaban remanentes en boca, pero miren cuando hacemos el 3D Graeber, cómo sí se nota la inserción de las fibras, inclusive que llegan hasta el paladar. Miren, llegan a observar acá toda esta zona blanquecina, porque la inserción del frenillo llega hasta la zona de las rugas palatinas. Entonces, fíjense cómo en el test de Graeber lo podemos diagnosticar perfectamente bien. Por eso fue que decidimos, antes de que se comenzara el cierre del espacio, hacer la frenectomía vestibular de esta paciente. Y aquí la tenemos entonces. Esto, vuelvo a decir, estas fotos las sacamos inmediatamente, es decir, enseguida de realizada la cirugía. Hacemos la cirugía y sacamos la foto, automáticamente. Fíjense el tamaño de esta cicatriz, de este corte, digamos. Y no hay sangrado, no hay sangrado. Les puedo asegurar que no sangra absolutamente nada. Imagínense hacer esto con un bisturí convencional. Con un electrobisturí no va a sangrar tampoco. Pero el electrobisturí corre riesgo de producir carbonización y el electrobisturí produce un corte en donde se va cortando, corta, digamos, y todas las células que están en el camino se cortan también. En cambio, el láser trabaja por disrupción en el tejido blando, y eso hace que cada célula vaya, de alguna manera, es como si cada célula fuera, podríamos decir, como explotando de alguna manera, entonces se corta célula por célula. Esa gran diferencia en el corte impide que haya escombros, es decir, no hay tejido necrótico en un corte hecho con el láser. El hecho de que no haya tejido necrótico es lo que produce nada de inflamación, es decir, casi no hay inflamación, casi no hay dolor postoperatorio, no hay necesidad de que células macrófagas vengan hasta la herida para eliminar todos esos escombros, para producir todo el descombro justamente de todas esas células necróticas. Cuando trabajamos con el láser eso no sucede, por eso el postoperatorio es tan bueno, es tan amigable con el paciente, no tiene molestia, no tiene dolor. Fíjense, a veces estas fotos, bueno, estas sí, la paciente vino a la facultad y se las sacamos en la facultad, pero las fotos que son a los
a los 5 días o a los 3 días, no siempre están bien tomadas, ya vamos a ver en algún otro casito, porque le pedimos al paciente, sacate una foto en casa y mandánosla por WhatsApp, así te controlamos. Y de esa manera no es necesario que venga al consultorio a los 3 días o a los 5 días. Lo controlamos recién a la semana. Pero no hay sangrado, no hay puntos, no hay sutura, el paciente se va así del consultorio. ¿Sí? No hay ningún tipo de sutura. No se le coloca cemento quirúrgico, nada. Así como ustedes lo ven, el paciente se va a su casa. La única indicación es que tome helado. Nada más, porque el láser a veces produce como una picazón, ¿sí? Que es producto de la misma cicatrización que estimula, y no hay sangrado. Y no hay, perdón, entonces le decimos al paciente que tome un poquito de helado para que alivie esa sensibilización, como que pica un poquitito. Fíjense, esto es lo que les decía, ¿no? A veces los pacientes nos mandan la foto que pueden. Bastante bien está tomada esta foto. Miren el postquirúrgico a los 10 días. Observen cómo toda esa lesión fue cerrándose, todo el corte fue cerrándose, y esta zona blanquecina toma ese color porque es rica en fibrina, ¿sí? Esa es la forma en que cicatriza un corte hecho con el láser. En los frenillos se nota mucho, se ve muchísimo eso. Y hay que avisarle al paciente, porque a veces los pacientes, si uno no tuvo la precaución de avisarle, piensan que esto es pus, y se empiezan a tocar, o se desesperan, o se automedican con algún antibiótico, o nos empiezan a llamar por teléfono enloquecidos porque piensan que se les infectó la herida. No se infecta la herida. Siempre les avisamos a los pacientes la probabilidad de que aparezca esta zona blanquecina, les indicamos que no se la tienen que tocar. Esto es proceso de la cicatrización de un corte realizado con un láser de diodo. Es normal, es porque es un tejido rico en fibrina. Así que siempre está bueno que se lo avisemos al paciente para que el paciente no se desespere. Este es otro caso, esta es una paciente también derivada por una colega, ortodoncista, que le estaba haciendo un tratamiento de ortodoncia con alineadores. Y bueno, justamente por la gran pérdida gingival y ósea que tenía en este sector, producto de la tracción que produce el frenillo. Inclusive la paciente en su momento me relata que ella no tiene una muy buena movilidad del labio inferior, que ella siente cuando está hablando muchas veces cómo el frenillo le tracciona, ¿sí? Eso va a depender de la cantidad de fibras que tenga ese frenillo. Entonces, bueno, me la derivan para que podamos hacer esa frenectomía, siempre trabajando con mi láser. En este caso trabajamos con el láser a muy baja potencia porque utilizamos anestesia tópica, no la anestesia de la paciente, solamente con anestesia tópica. Y fíjense cómo fuimos extendiendo el corte, cómo fuimos liberando, miren acá cómo se nota todas esas fibras, y ya acá, a pesar de que estamos traccionando bien el labio, ya todas esas fibras no se observan más. Esto está bueno porque a veces nos queda alguna fibra un poquito más profundo, y cuando estiramos el labio podemos observar esa fibra y terminar de cortarla también. Fíjense cómo se nota que el tejido acá está como mucho más flojo, que fue también lo que la paciente nos describía a los 3 o 4 días cuando nos comunicamos con ella, que ya el labio lo sentía como flojo. Bueno, la frenectomía también, como yo les expliqué al inicio de la charla, como el láser es inocuo, lo podemos trabajar en pacientes de cualquier edad, inclusive en bebés. Yo no he hecho frenectomías linguales en bebé, pero tengo muchas colegas que hacen frenectomías linguales en bebés recién nacidos, y de esa manera el bebé se puede alimentar perfectamente bien desde el inicio. Esta es una nena que me llega a mí al consultorio, derivada por un colega también. Justamente fíjense cómo los incisivos estaban empezando a generarse en una mal posición, porque el frenillo mantenía todo este tejido totalmente atado. Miren cómo se pone enseguidita, miren que no hay mucha, no estamos estirando mucho el labio, y fíjense cómo enseguida ya se pone todo blanco. Entonces, y se le estaba haciendo acá también, tenía otra brida del frenillo. Entonces decidimos hacerle la frenectomía con láser. Bueno, los nenes chiquitos la verdad que lloran mucho, porque encima le ponemos los anteojos, les pedimos al papá que se sienten con ellos en el sillón. A esta nena, como ya era un poquito más grandecita, tiene 2 años, le pusimos un poquito de anestesia tópica, pero en los bebés, por ejemplo,
no se trabaja con anestesia tópica, o se trabaja sin anestesia de ningún tipo, o se trabaja colocándole un poquito de anestesia oftálmica, ¿sí? En gotas, la que usan los oftalmólogos para los bebés, porque la anestesia tópica no se puede utilizar en bebés. Entonces, como el procedimiento es muy rápido, no es que el bebé no sienta nada, sí, obviamente sienten, más que el trabajar con este tipo de láseres libera calor, entonces lo sienten, llora porque le molesta, pero la verdad es que se trabaja tan rápido que a veces no es necesario ponerle anestesia de ningún tipo. Y fíjense acá, cuando hicimos el corte, ya como se nota el alivio de estos tejidos, ya los tejidos no se isquemian más como en la primera foto, porque hemos cortado todas esas fibras. Y estas son las fotos que nos mandan los papás, miren, 7 días post-frenectomía. Fíjense cómo traccionando bien el labio ya no tenemos más isquemia, inclusive estas piezas dentarias empiezan a enderezarse, porque al no estar más las fibras del frenillo, la misma lengua, la misma función lingual va a empezar a enderezarlas. Muy bien, esta es, ahora vamos a ver un poquito de frenectomía lingual. Esta es una paciente que ya de la cátedra de ortodoncia de la Facu, se le había mandado a que se hiciera la frenectomía. Fíjense, le hicieron la frenectomía con bisturí frío, pero recibió, ustedes llegan a ver acá la cicatriz, pero tuvo una recidiva. Entonces se indicó realizar una nueva frenectomía. Primero arrancamos con el tratamiento ortodóntico, una disyunción, una máscara. ¿Se acuerdan que tenía una mordida invertida? Faltaba desarrollo del maxilar superior, tanto transversal como anteroposterior. Entonces se hizo la disyunción. Es una paciente también de la Facu, les decía, tratada por una doctora que, bueno, ya es especialista, ya terminó su formación. Fotos iniciales, y fíjense cuando termina la primera fase ortopédica. Esta fue su situación, al finalizar la primera fase ortopédica, luego de la contención también con el disyuntor. Y en este momento le decidimos hacerle la frenectomía. Lo que les decía, como se nota, la cirugía anterior. Entonces, esta es la foto prequirúrgica, el posquirúrgico. En este caso, trabajamos en la facultad con ese láser que yo les decía que era en forma de lapicera, que es también un láser de 940 nanómetros de longitud de onda, pero tiene menos potencia. Y acá tenemos el corte, el famoso rombo que se forma. Esto, si hiciéramos el corte directamente con una tijera, como suele hacerse en cirugía convencional, enseguida se forma este rombo. Bueno, con el láser también se va a formar exactamente la misma imagen. Fíjense que es muy grande la cirugía que se hizo y no hay nada de sangrado. Les vuelvo a decir, ese es el postquirúrgico inmediato. Y miren, todo el tejido rico en fibrina, en el control a los 4 días. El control a los 10 días, miren, acá no llegaba con la lengua y fíjense acá como ya se nota que la lengua empieza a tener mucha mayor movilidad. Nosotros siempre les hacemos las fotos, digamos, postquirúrgicas para ver cómo mueve la lengua. El tema es que si están anestesiados, a veces la mueven para cualquier lado. Pero acá sí es muy importante, más allá de que les decimos también lo de la sustancia blanquecina, que no se asusten, les decimos también que tomen mucho helado, que eso va a ayudar a la recuperación. También lo que les indicamos es que inmediatamente, cuando salen del consultorio, arranquen con los ejercicios de fonoaudiología. Cuando vamos a hacer frenectomías linguales, esto se los tiro así como tips, en base a la experiencia que hemos ido adquiriendo y a hablar mucho con fonoaudiólogos y demás, le indicamos al paciente que tenga unas sesiones de fonoaudiología previas a la frenectomía. ¿Para qué? Porque eso va estirando las fibras, eso nos ayuda después en la cirugía, en el momento quirúrgico. Y una vez que el paciente se va del consultorio, le damos la indicación tanto al nene o a su papá, que en cuanto llegue a casa retome los ejercicios fonoaudiológicos. No hay puntos, no hay sangrado. El paciente puede perfectamente bien, cuando llegó a casa, empezar a hacer los ejercicios. De hecho, muchas veces se los hago hacer
después de hacerse la cirugía, que el paciente me muestre cuáles eran los ejercicios que estaba haciendo con su fonoaudiólogo y que los repita en el consultorio, para que el paciente mismo, con su propia experiencia, vea que no hay ningún problema, que le acaban de hacer una cirugía, que le acaban de hacer el cortecito de la lengua y puede hacer los ejercicios perfectamente bien. No va a haber sangrado, no va a haber dolor, no va a haber molestia, nada. Eso lo que hace es minimizar al máximo la posibilidad de recidiva. No tenemos recidivas cuando trabajamos con el láser, pero siempre le damos la indicación al paciente que arranque inmediatamente con los ejercicios. ¿Por qué? Porque la cicatrización estimulada por la radiación láser es muy rápida, ¿sí? Fíjense, miren lo que era el tamaño, ¿sí?, del corte, y a los 10 días como está casi en su totalidad cerrado. La cicatrización es rapidísima, más en los chicos, que ya de por sí tienen una cicatrización acelerada. Entonces, es súper importante que empiece enseguida con los ejercicios. Si nosotros esta misma lengua lo hubiéramos hecho con una cirugía convencional, necesita por lo menos 7 u 8 puntos de sutura. No sé si alguna vez vieron una lengua suturada después de una frenectomía. La verdad que es terrible la cantidad de puntos que necesita. Es algo que al paciente le molesta mucho, se le acumula comida, no se lo puede lavar bien, tiene que estar haciéndose buches. Las complicaciones son bastantes, no solo por la cirugía en sí, sino también después por la higiene de esos puntos de sutura. El paciente no va a hacer ningún ejercicio porque le molesta, porque le duele, porque le estiran los puntos, porque está cicatrizando, porque le da impresión. Tiene que volver a que le retiren los puntos, lo que genera otra situación más de estrés. Con el láser no tenemos ninguna de esas cosas, ya les vuelvo a decir muchas veces, ni siquiera el paciente vuelve al consultorio a un control. A veces no tenemos fotos postoperatoria porque el paciente no necesita volver a un control. Le pedimos que nos mande la foto directamente él. Salvo que, bueno, sean casos intraortodóncicos, que bueno, en ese caso los tenemos que seguir controlando con ortodoncia y eso nos da la posibilidad de sacarle las fotos. Muy bien, entonces, hasta ahora vimos un poco de frenectomías, vimos un poco también de gingivoplastías. Otro gran uso que yo encontré para el láser es la liberación o la reliberación de piezas retenidas. Vamos a recordar lo que dije al principio. Estamos trabajando con láseres de diodos, que son láseres que trabajan a nivel de tejidos ricos en sangre. Es decir, si la pieza retenida tiene una retención infraósea, yo voy a poder cortar el tejido blando con el láser, nada más. Voy a tener que trabajar con otro tipo de láser para el tejido duro, o voy a tener que trabajar con un micromotor con reducción de velocidad para eliminar el tejido duro que se encuentra hasta la corona del diente retenido. Entonces siempre tengamos en cuenta eso cuando vamos a pensar en liberar un diente retenido con un láser de diodo, ¿sí? Lo que vamos a cortar es solamente el tejido blando. Muy bien, vamos a ver entonces algunos casitos, que les dije que es lo que íbamos a ver. Íbamos a ver muchos pacientes y muchos brackets. Bueno, este es un paciente que llega a la consulta, fíjense, bueno, además de toda la problemática transversal y anteroposterior que tenía, tiene un canino retenido. Decidimos entonces arrancar con nuestro tratamiento de ortodoncia. Acá está la foto de la pieza dentaria. Había que hacer espacio para ese canino, ¿sí? Entonces arrancamos, tuvo una etapa previa este paciente con una disyunción y con una tracción con máscara para remodelar un poco el sector del punto A. Obviamente no íbamos a conseguir una verdadera disyunción, ¿no?, con la máscara por la edad del paciente, pero bueno, sí nos permitía remodelar un poco para conseguir un poco más de hueso en el sector anterior y poder obtener el espacio para ubicar ese canino y no hacerle extracciones superiores. Bien, acá ya empezamos a hacer la liberación del canino, ya estábamos manejando el espacio. La liberación la hicimos con el láser porque no había hueso interpuesto. Acá ya nos aparece entonces el esmalte del canino. Y acá ya está el cemento, el botoncito pegado. Pero me gusta siempre mostrarles esto, ¿no? Porque uno aprende, yo siempre digo, los que me conocen ya lo saben, uno aprende mucho más de los errores que
de los aciertos. Y fíjense, acá así es como queda el corte quirúrgico o la ventana que se hace para ese retenido una vez finalizada la cirugía. ¿Sí? Acá no pasó tiempo, nada. Este es el momento que yo digo, bueno, listo, ya tengo cantidad de esmalte suficiente a la vista para poder venir y adherir mi botoncito. Y fíjense la lesión que produzco yo en el tejido blando, y esto se debe al grabado ácido, ¿sí? El grabado ácido en ese tejido blando que está sensible, justamente porque acaba de ser sometido a una cirugía, toma esta coloración porque siente toda la agresión. Entonces, todo el beneficio de haber hecho la cirugía con el láser, que es que no haya un descombro, que no haya carbonización, que no haya necrosis, que no haya respuesta inflamatoria del organismo, cuando coloque el grabado ácido, es como que casi que lo tiré al tacho de basura. Entonces, es súper importante cuando hacemos un procedimiento con láser, ser muy cuidadosos después cuando colocamos el grabado ácido, ¿sí? Que el grabado ácido sea en una consistencia quizás no muy fluida, sino más bien en gel, más viscoso, y muy puntual, solamente en la zona que necesito, y no retirarlo con agua para que no se propague a todos los tejidos circundantes, sino más bien retirarlo con un algodoncito, y una vez que lo retiramos con el algodón húmedo, recién ahí si quieren, sí, lavar y secar. De esa manera vamos a evitar provocar todo esto que, bueno, justamente es lo que no queremos. No queremos que haya inflamación, no queremos que haya dolor postoperatorio. Lo que sí tenemos es la gran ventaja que les comentaba al principio, de que al no haber sangrado, no tengo fluidos en la zona de la herida y puedo pegar el aditamento sin ningún inconveniente. Y comenzamos con la tracción entonces, ¿sí? De esa pieza retenida, ya acá con un doble arco para evitar que se colapsen los dientes vecinos al canino retenido, al 23 en este caso, ¿sí? Y fíjense, el resultado del tejido blando no es producto de haber trabajado con el láser, el resultado del tejido blando es producto de la biomecánica con la que ustedes trabajan. Es decir, el láser en realidad es un beneficio para el paciente porque va a tener un postoperatorio mucho mejor, porque no va a tener cemento quirúrgico, no va a tener puntos de sutura, no va a tener que hacerse buches, no tiene que tomar antibióticos, ni medicación profiláctica, ni previa, ni post. Pero el resultado del tejido blando va a depender de la biomecánica con la que yo trabajo. Si hago fuerzas fuertes, si hago fuerzas que saquen esta pieza dentaria de su lugar en el hueso, van a generar un defecto óseo importante, ¿sí? Esto siempre me gusta aclararlo. No es que porque trabajo con el láser voy a tener un mejor resultado final. El resultado final va a depender de la biomecánica con la que yo mueva o lleve esa pieza hasta su lugar en la arcada. Fíjense, acá tenemos el canino de un lado, el canino del otro lado y la sonrisa. Muy bien, otro caso clínico. Esta es una paciente de la cátedra de ortodoncia también, con una posición vestibular, o sea, podríamos decir que ambos caninos, están retenidos, solo que uno salió por vestibular y el otro quedó retenido por palatino, directamente en una posición subósea. Por lo que se la derivó a la cátedra de cirugía para que le hicieran la liberación. El problema es que cuando le hicieron la liberación, comenzaron con la tracción, el canino no se movía mucho y terminó despegando el aditamento que le habían puesto durante la cirugía. Es decir, que habría que hacer como una reliberación. La paciente la había pasado bastante mal después de la cirugía que le habían hecho de liberación del canino, pues, obviamente le habían hecho todo un colgajo, ¿sí? La cirugía convencional que todos conocemos, con un colgajo palatino, y después una perforación para que saliera el elástico. Entonces lo que hicimos fue simplemente ir eliminando con el láser todo el tejido blando que había vuelto a sumergir el canino, es decir, ese canino había quedado otra vez como oculto por los tejidos blandos. Y fíjense, no solamente tuvo el beneficio de tener una segunda cirugía muy simple, muy sencilla, sin cemento quirúrgico, sin puntos de sutura, sino que además el canino empezó a moverse enseguida, porque recibió toda la energía
y parte de esa energía fue absorbida por las células, ¿sí? La mitocondria es la organela celular que absorbe la radiación láser, y lo que hace es aumentar todos los procesos. Todos sabemos que los procesos celulares necesitan energía para producirse, ¿sí? La energía en forma de ATP. Bueno, el láser lo que le brinda a la célula, podríamos decir que es como una inyección extra de energía. Entonces, esa célula está capacitada para producir más mitosis, con mayor rapidez y en menos tiempo, con lo cual todos los procesos celulares relacionados con ese lugar, con esa célula en particular, van a verse acelerados y van a verse con una dosis extra de energía. Por eso es que termina acelerando el movimiento ortodóntico también. Y lo vemos cada vez que hacemos este tipo de cosas. Como ese canino que hacía 8 meses que casi no se movía, en 2 meses ya empezó a visualizarse en boca. Mira, que lo vemos entonces en una posición en una foto más cercana, y acá estaba ya totalmente en boca, y se planifica realizar una tracción ya desde otro ángulo, ¿no? Muy bien. Una visión lateral. Acá se hizo ya la extracción del primer premolar. Nosotros también, seguramente como ustedes, recomendamos no hacer la extracción de un premolar para acomodar un canino hasta no estar seguros de que ese canino pueda ser movido ortodóncicamente. Muy bien, entonces es otro caso clínico. El canino estaba por vestibular y había pasado lo mismo. La nena había ido a una cirugía, le habían hecho la liberación, se descementó. Todos sabemos lo que es hacer en una cirugía convencional, ir nosotros con nuestro botoncito a cementarlo en el momento quirúrgico, que hay sangrado, hay fluidos, el paciente ya está cansado después de la cirugía, estresado, porque bueno, a todos nos estresa un poquitito el tema de pasar por el cuchillo, y nosotros venimos y queremos que el paciente se quede quieto, que no haya sangre, que no haya saliva, que no se mueva, y que la luz me dé, y tratar de cementar el aditamento es bastante complicado. La realidad es que cuando lo hacemos con láser, varios de esos puntos que complican la adhesión del aditamento se disminuyen al máximo, ¿sí? Fíjense acá, hicimos la reliberación, no había tejido óseo interpuesto, entonces directamente con el láser abrimos una ventana, pegamos el aditamento y se comenzó la tracción. Todo en la misma sesión, todo lo hicimos en la misma sesión. Esa es, entonces les contaba, una de las grandes ventajas de poder trabajar con el láser. Muy bien, vamos a ver este otro caso clínico. Este caso clínico tuvo un poquito de todo, porque este es un paciente que llega al consultorio en esta situación. Primero había que normalizar este incisivo, que estaba totalmente acostado. Fíjense acá cómo se observa en la radiografía, vemos nada más que el borde incisal. Es un casito viejo también, en ese momento todavía no se trabajaba mucho con el tema de tomografías, no sabíamos cómo iba a estar la raíz. Bueno, lo empezamos a trabajar ortodóncicamente, con fuerzas muy, muy suaves. El incisivo, por suerte, fue respondiendo. ¿Sí? Fíjense que fuerzas muy suaves, miren, bien, bien suaves. No hay ningún elástico, es apenas la deflexión del arco de Nitti. Apenas un poquito de flexión para ir estimulando, para ir provocando, porque les vuelvo a decir, no sabíamos si había raíz, si no había raíz, si estaba formada. Entonces no queríamos producir más daño del que pudiera haber con nuestra ortodoncia, con las fuerzas aplicadas. Fíjense, todo el tiempo ligadura metálica y apenas la deflexión del arco es la que provocaba la fuerza para ir ubicando ese incisivo. Hasta que logramos ya tenerlo en boca. Pero, ¿qué pasó? Miren todo este efecto del tejido blando. ¿Sí? Encima un paciente que le costaba bastante el tema de la higiene. Ahora, esto ya no era una cuestión de higiene, esto es justamente una hiperplasia por ir trayendo esa pieza retenida. Entonces le hicimos primero la gingivoplastía de todo ese tejido para que se normalizara la papila. ¿Sí? Este es el momento en el que decidimos sacarle los brackets. Pero, ¿qué pasó? Ya veníamos viendo que el canino estaba erupcionando en cualquier lugar. Uno, en una visión quizás un poco rápida, puede pensar, bueno, el canino está acá, listo, está todo en orden, que vuelva en 6 meses. Pero como nosotros teníamos los controles radiográficos, sabíamos que el canino estaba acá, en esta zona. Ahí tenemos el canino, ¿ven?
cuando le hicimos el control radiográfico para ver qué pasaba con la raíz de ese incisivo, que por suerte estaba formada, con una dilaceración, pero estaba en condiciones, nos encontramos también con la posición del canino. Entonces, en ese momento decidimos colocar un mini implante en el sector posterior para empezar a traccionar. Miren que todavía no están los ápices totalmente formados, fíjense, faltaba un montón de tiempo para la formación de los ápices. No podíamos armar más que un 2x4 en este paciente. Entonces, decidimos traccionarlo con un mini implante. Y acá hicimos la liberación del canino, estaba todo submucoso, trabajamos con que es el láser que yo les comentaba, que es en forma de lapicera, liberando bien todo el tejido que cubría la cara vestibular de ese canino. Fíjense que no hay una gota de sangre, son todas fotos intraoperatorias. No ven una gota de sangre, ni siquiera hay sangre en las manos del operador, en los guantes, no hay gasa, nada, porque así esto es el resultado, esto es lo que vemos. Esto es cómo va trabajando. Finalizada la cirugía, el mismo momento de la cirugía. Pegamos el aditamento, en este caso pegamos un bracket, pusimos un mini implante y comenzamos la tracción. Fíjense cómo fuimos despegando con muchísimo cuidado. Este es los primeros meses, pero una vez que logramos irlo despegando un poquitito del lateral, empezamos a trabajarlo directamente con un arco tipo cantilever para poder controlar tridimensionalmente la posición del canino. Y bueno, y para finalizar un poquito, que ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero bueno, el tema es interesante. Para otra situación en la que nos puede servir el láser es cuando se producen las famosas hiperplasias de contacto. Cuando trabajamos con mini implantes y con cantilevers asociados a los mini implantes, o incluso muchas veces en tracción de piezas retenidas, nos sucede que el alambre o el cantilever o la ligadura queda muy contradecida, produce una isquemia, y esa isquemia produce una hiperplasia. Entonces vamos a verlo acá con un casito clínico, que trabajamos así con mini implantes y con cantilever para enderezar la posición de este segundo molar. Fíjense cómo segundo molar. Faltaba el primero y el segundo se había volcado totalmente el espacio del primero. Miren cómo está devolcado ese segundo molar. Entonces lo trabajamos con mini implantes y con resortes de enderezamiento, ¿sí? Este resorte queda muy cerca del tejido blando. Al quedar muy cerca del tejido blando, lo que fue pasando fue que se produjo la famosa hiperplasia. Fíjense acá todavía se veía parte del cantilever, miren cómo el molar está funcionando bien, el molar se está enderezando muchísimo, pero miren todo el tejido blando cómo fue tapando hasta cubrir casi en su totalidad al seccional y hasta el mini implante, a pesar de que al mini implante le habíamos puesto flow para evitar que esto sucediera. Entonces, en este momento, si tuviéramos que sacar este cantilever, tenemos que hacer directamente una incisión con bisturí, esto sangraría muchísimo. Entonces lo que hicimos fue directamente trabajarlo con láser. Empezamos a eliminar todo ese tejido blando hasta poder sacar el cantilever, liberar la cabeza del mini implante, y lo que hicimos, bueno, como el molar ya casi estaba derechito, cambiamos la biomecánica con la que estábamos trabajando con el mini implante para evitar que volviera a generarse esa hiperplasia. De esta foto a esta foto hay 2 semanas. Fíjense cómo la cicatrización del tejido, ¿se acuerdan la hiperplasia que era? Era una hiperplasia importante, muy, muy importante. Este fue el resultado posquirúrgico inmediato. A las 2 semanas, miren cómo el tejido está perfectamente sano. Acá nadie podría haber dicho el tipo de cirugía que tuvimos que realizar. Muy bien, bueno, con este caso entonces damos por finalizada la reunión, la charla de hoy. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Intelecto también por seguir confiando y generar también estos espacios que son tan útiles en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y de pandemia. Por lo menos seguimos aprendiendo un poquito más. Sí, y sobre todo agradecer a los asistentes, porque ellos son los que generan estas ganas también de que ustedes nos brinden su ciencia. Claro que sí, muchas gracias a todos, y bueno, y vuelvo a decir, muchísimos que se quedaron hasta
hasta el final, que se me hizo un poco más larga la charla de lo habitual. Entonces, bueno, hubo muchos que se la bancaron igual y que siguieron hasta el final. Así que también muchísimas gracias a todos ustedes que participaron.